Canto 8. Al punto que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, se levantaron de la cama la sacra potestad de Alcino y Odiseo, el de jovial linaje asolador de ciudades. La sacra potestad de Alcino se puso al frente de los demás, y juntos se encaminaron al ágora, que los feacios habían construido cerca de las naves. Tan luego como llegaron, se sentaron en unas piedras pulidas, los unos al lado de los otros, mientras Minerva, transfigurada en heraldo del prudente Alcino, recorría la ciudad y pensaba en la vuelta del magnánimo Odiseo a su patria. Y la diosa, allegándose a cada varón, les dirigía estas palabras: caudillos y príncipes de los feacios, vayan al ágora, para que oigan hablar del forastero que no hace mucho llegó a la casa del prudente Alcino, después de ir errante por el mar, y es un varón que se asemeja por su cuerpo a los inmortales. Diciendo así, les movía el corazón y el ánimo. El ágora y los asientos se llenaron bien presto de varones que se iban juntando, y eran en gran número los que contemplaban con admiración al prudente hijo de Laertes, pues Minerva difundió la gracia por la cabeza y los hombros de Odiseo, e hizo que pareciera más alto y más grueso, para que a todos los feacios les fuera grato, temible y venerable, y llevara a término los muchos juegos con que éstos habían de probarlo. Y no bien acudieron los ciudadanos, una vez reunidos todos, Alcino les arengó de esta manera: óiganme, caudillos y príncipes de los feacios, y les diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Este forastero, que no sé quién es, llegó errante a mi palacio, ya venga de los hombres de oriente, ya venga de los de occidente, y nos suplica con mucha insistencia que tomemos la firme resolución de llevarlo a su patria. Apresurémonos, pues, a conducirle, como anteriormente lo hicimos con tantos otros, ya que ninguno de los que vinieron a mi casa estuvo largo tiempo suspirando por la vuelta. Botemos al mar divino una negra nave sin estrenar, y escójanse de entre el pueblo los 52 mancebos que hasta aquí hayan sido los más excelentes. Y atando bien los remos a los bancos, salgan de la embarcación y aparejen enseguida un convite en mi palacio, que a todos los he de dar muy abundante. Esto mando a los jóvenes, pero ustedes, reyes portadores de cetro, vengan a mi hermosa mansión para que festejemos en la sala a nuestro huésped. Nadie se me niegue, y llamen a Demódoco, el divino Aedo, a quien los númenes otorgaron gran maestría en el canto, para deleitar a los hombres siempre que a cantar le incita su ánimo. Cuando así habló, se puso en marcha. Le siguieron los reyes, portadores de cetro, y el heraldo fue a llamar al divinal Aedo. Los 52 jóvenes elegidos, cumpliendo la orden del rey, enderezaron a la ribera del estéril mar, y en llegando a donde estaba la gran embarcación, le echaron al mar profundo, pusieron el mástil y el velamen, y ataron los remos con correas, haciéndolo todo de conveniente manera. Extendiendo después las blancas velas, anclaron la nave donde el agua era profunda, y acto continuo se fueron a la gran casa del prudente Alcino. Se llenaron los pórticos, el recinto de los patios y las salas con los hombres que allí se congregaron, pues eran muchos, entre jóvenes y ancianos. Para ellos inmoló Alcino 12 ovejas, 8 puercos de albos dientes y 2 ágiles bueyes. Todos fueron desollados y preparados, y se aparejó una agradable comida. Compareció el heraldo con el amable Aedo, a quien la musa quería extremadamente y le había dado un bien y un mal. Lo privó de la vista y le concedió el dulce canto. Pontono le puso en medio de los convidados una silla de clavazón de plata, arrimándola a excelsa columna, y el heraldo le colgó de un clavo la sonora cítara más arriba de la cabeza. Le enseñó a tomarla con las manos y le acercó un canastillo, una pulcra mesa y una copa de vino para que bebiera siempre que su ánimo se lo aconsejara. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante, y apenas saciando el deseo de comer y de beber, la musa excitó al Aedo a que celebrara la gloria de los guerreros con un cantar cuya fama llegaba entonces al anchuroso cielo, la disputa de Odiseo y del pélida Aquiles, quienes en el espléndido banquete en honor de los dioses contendieron con horribles palabras, mientras el rey de hombres Agamenón se regocijaba en su ánimo al ver que reñían los mejores de los aqueos, pues Febo Apolo se lo había pronosticado en la divina Pito, cuando el héroe pasó el umbral de piedra y fue a consultarle, diciéndole que desde aquel punto comenzaría a revolverse la calamidad entre los teucros y dánaos por la decisión del gran Zeus. Tal era lo que cantaba el ínclito Aedo. Odiseo tomó con sus robustas manos el gran manto de color púrpura y se lo echó por encima de la cabeza, cubriendo su faz hermosa, pues le daba vergüenza que brotaran lágrimas de sus ojos delante de los feacios. Y así que el divinal Aedo dejó de cantar,
se enjugó las lágrimas, se quitó el manto de la cabeza y haciendo una copa doble hizo libaciones a las deidades. Pero cuando aquel volvió a comenzar, pidiendo los más nobles feacios que cantara porque se deleitaban con sus relatos, Odiseo se cubrió nuevamente la cabeza y tornó a llorar. A otros les pasó inadvertido que derramara lágrimas, menos a Alcino, el cual, sentado junto a él, lo advirtió y notó, oyendo a sí mismo que suspiraba profundamente. Y entonces dijo el rey a los feacios, amantes de manejar los remos: Óiganme, caudillos y príncipes de los feacios, como ya hemos gozado del común banquete y de la cítara, que es la compañera del festín espléndido, salgamos a probar toda clase de juegos, para que el huésped participe a sus amigos, después que se haya restituido a la patria. ¿Cuánto superamos a los demás hombres en el pugilato, la lucha, el salto y la carrera? Cuando así habló, se puso en marcha, y los demás le siguieron. El heraldo colgó del clavo la sonora cítara, y haciendo de la mano a Demódoco, lo sacó de la casa y le fue guiando por el mismo camino por donde iban los nobles feacios a admirar los juegos. Se encaminaron todos al ágora, seguidos de una turba numerosa, inmensa, y allí se pusieron en pie muchos y vigorosos jóvenes. Se levantaron Acróneo, Alcialo, Alatreo, Nauteo, Primneo, Anquíalo, Eretmeo, Ponteo, Proreo, Toón, Anabecineo y Anfialo, hijo de Polinio, Tectónida. También Euríalo, igual a Marte, funesto a los mortales, y a Naubólides, el más excelente en cuerpo y hermosura de todos los feacios después del intachable Laudamante. Y se alzaron por fin los tres hijos del egregio Alcino, Laudamante, Alio y Clitoneo, parecido a un dios. Empezaron por probarse en la carrera, partiendo simultáneamente de la raya, y volaban ligeros y levantando polvo por la llanura. Entre ellos descollaba mucho en el correr el eximio Clitoneo, y cuán largo es el surco que abren dos mulas en campo noval, tanto se adelantó a los demás que le seguían rezagados. Se probaron otros en la fatigosa lucha, y Euríalo venció a cuantos en ella sobresalían. En el salto fue Anfíalo superior a los demás. En arrojar el disco se destacó Alatreo sobre todos, y en el pugilato Laudamante, el buen hijo de Alcino. Y cuando todos recrearon su ánimo en los juegos, Laudamante, hijo de Alcino, les habló de esta suerte: Vengan, amigos, y preguntemos al huésped si conoce o ha aprendido algún juego, que no tiene mala presencia a juzgar por su desarrollo, por sus muslos, piernas y brazos, por su robusta cerviz y por su gran vigor. Ni le ha desamparado todavía la juventud, aunque está quebrantado por muchos males, pues no creo que haya cosa alguna que pueda compararse con el mar para abatir a un hombre por fuerte que sea. Euríalo le contestó enseguida: Laudamante, muy oportunas son tus razones. Ve tú mismo y provócale repitiéndoselas. Apenas lo oyó, se adelantó el buen hijo de Alcino, se puso en medio de todos y dijo a Odiseo: Padre huésped, ven tú también a probarte en los juegos, si aprendiste alguno, y debes de conocerlos, que no hay gloria más ilustre para el varón en esta vida que la de campear por las obras de sus pies o de sus manos. Ven a probarte y echa del mal las penas, pues tu viaje no se diferirá mucho. Ya la nave ha sido botada, y los que te han de acompañar están prestos. Le respondió el ingenioso Odiseo: Laudamante, ¿por qué me ordenas tales cosas para hacerme burla? Más que en los juegos, mi alma se ocupa más en las penas, que son muchas las que he padecido y soportado. Y ahora me asiento en su ágora, anhelando volver a la patria con el fin de suplicar al rey y a todo el pueblo. Mas Euríalo le contestó, echándole a la cara este reproche: Huésped, no creo en verdad que seas un varón instruido en los muchos juegos que se usan entre los hombres. Antes pareces un capitán de marineros traficantes que permaneciera asiduamente en la nave de muchos bancos para acordarse de la carga y vigilar las mercancías y el lucro debido a las rapiñas. No te asemejas a un atleta. Mirándole en torvafaz, le repuso el ingenioso Odiseo: Huésped, mal hablaste y me pareces un insensato. Los dioses no han repartido de igual modo a todos los hombres sus amables presentes. Hermosura, ingenio y elocuencia. Un hombre, inferior por su aspecto, recibe de una deidad el adorno de la facundia, y ya todos se complacen en mirarlo. Cuando los arenga con firme voz y suave modestia, y le contemplan como a un numen si por la ciudad anda, mientras que por el contrario, otro se parece a los inmortales por su exterior, y no tiene gracia alguna en sus dichos, así tu aspecto es irreprochable, y un dios no te habría configurado de otra suerte, mas tu inteligencia es ruda. Me has movido el ánimo en el pecho
provecho con decirme cosas inconvenientes. No soy ignorante en los juegos, como tú afirmas. Antes pienso que me podían contar entre los primeros, mientras tuve confianza en mi juventud y en mis manos. Ahora me encuentro agobiado por la desgracia y las fatigas, pues he tenido que sufrir mucho, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles olas. Pero aún así, padeciendo gran copia de males, me probaré en los juegos. Tus palabras fueron mordaces y me incitaste al proferirlas, dijo, y levantándose impetuosamente sin dejar el manto, tomó un disco mayor, más grueso y mucho más pesado que el que solían tirar los feacios. Le hizo dar algunas vueltas, lo despidió del robusto brazo, y la piedra partió silbando y con tal ímpetu que los feacios, ilustres navegantes que usan largos remos, se inclinaron al suelo. El disco, corriendo veloz desde que lo soltara la mano, pasó las señales de todos los tiros, y Minerva, transfigurada en varón, puso la conveniente señal y así le dijo: hasta un ciego, oh huésped, distinguiría a tientas la señal de tu golpe, porque no está mezclada con la multitud de las otras, sino mucho más allá. En este juego puedes estar tranquilo, que ninguno de los feacios llegará a tu golpe, y mucho menos logrará pasarlo. Así habló. El divinal Odiseo se regocijó, holgándose de encontrar dentro del circo un compañero benévolo. Y entonces dijo a los feacios con voz más suave: lleguen a esta señal, oh jóvenes, y espero que pronto enviaré otro disco, o tan lejos o más aún. Y en los restantes juegos, aquel a quien le impulsa el corazón y el ánimo a probarse conmigo, venga acá, ya que me han enfurecido, pues en el boxeo, la lucha o la carrera, a nadie recuso de entre todos los feacios, a excepción del mismo Laodamante, que es mi huésped. ¿Quién lucharía con el que le acoge amistosamente? Insensato y miserable es el que provoca en los juegos al que le ha recibido como huésped en tierra extraña, pues con ello asimismo se perjudica. De los demás a ninguno rechazo ni desprecio, sino que me propongo conocerlos y probarme con todos frente a frente, pues no soy completamente inepto para cuantos juegos se hallan en uso entre los hombres. Sé manejar bien el pulido arco y sería quien primero hiriera a un hombre si lo disparara contra una turba de enemigos, aunque un gran número de compañeros estuviera a mi lado tirándoles flechas. El único que lograba vencerme cuando los aqueos nos servíamos del arco allá en el pueblo de los troyanos era Filoctetes, pero yo les aseguro que le llevo gran ventaja a todos los demás, a cuantos mortales viven actualmente y comen pan en el mundo, pues no me atrevería a competir con los antiguos varones, ni con Hércules ni con Eurito Acaliense, que hasta con los inmortales contendían. Por ello murió el gran Eurito de edad temprana, y no pudo llegar a viejo en su palacio. Lo mató Apolo, irritado de que le desafiara a tirar con el arco. Con la lanza llego a donde otro no tirará una flecha. Tan solo en el correr temería que alguno de los feacios me superara, pues me quebrantaron de deplorable manera muchísimas olas. No siempre tuve provisiones en la nave y mis miembros están desfallecidos. Así se expresó. Todos se enmudecieron y quedaron silenciosos. Y solamente Alcino le habló de esta manera: huésped, no nos desplacieron tus palabras, ya que con ellas te propusiste mostrar el valor que tienes, enojado de que ese hombre te increpara dentro del circo, siendo así que ningún mortal que pensara razonablemente pondría reproche a tu bravura. Mas ahora presta atención a mis palabras, para que cuando estés en tu casa y comiendo con tu esposa y tus hijos, te acuerdes de nuestra destreza, puedas referir a algún héroe qué obras nos asignó Zeus desde nuestros antepasados. No somos irreprensibles púgiles ni luchadores, sino muy ligeros en el correr y excelentes en gobernar las naves. Y siempre nos placen los convites, la cítara, los bailes, las vestiduras limpias, los baños calientes y la cama. Danzantes feacios, salgan los más hábiles a bailar, para que el huésped diga a sus amigos, al volver a su morada, cuánto sobrepujamos a los demás hombres en la navegación, la carrera, el baile y el canto. Y vaya alguno en busca de la cítara que quedó en nuestro palacio. Tráiganla presto a Demódoco. Tal dijo el deiforme Alcino. Se levantó el heraldo y fue a traer del palacio del rey la hueca cítara. Se levantaron también 9 jueces que habían sido elegidos entre los ciudadanos y cuidaban de todo lo referente a los juegos, y al instante allanaron el piso y formaron un ancho y hermoso coro. Volvió el heraldo y trajo la melodiosa cítara a Demódoco. Este se puso en medio y los adolescentes hábiles en la danza, habiéndose colocado a su alrededor, hirieron con los pies el divinal circo. Y Odiseo contemplaba con gran admiración las rápidas mudanzas con que los pies hacían. Mas el aedo
pulsando la cítara, empezó a cantar hermosamente los amores de Marte y Venus, la de bella corona. Cómo se unieron a hurto y por primera vez en casa de Hefesto, y cómo aquel hizo muchos regalos e infamó el lecho marital del soberano Dios. El Sol, que vio el amoroso ayuntamiento, fue enseguida a contárselo a Hefesto, y éste, al oír la punzante nueva, se encaminó a su fragua, agitando en lo íntimo de su alma propósitos siniestros. Puso encima del tajo el enorme yunque y fabricó unos lazos irrompibles para que permanecieran firmes donde los dejara. Después que, poseído de cólera contra Marte, construyó este engaño, se fue a la habitación en que tenía el lecho y extendió los lazos en círculo y por todas partes alrededor de los pies de la cama, colgando de las vigas, como tenues hilos de araña que nadie hubiera podido ver, aunque fuera alguno de los bienaventurados dioses, por haberlos labrado aquel con gran artificio. Y no bien acabó de sujetar el engaño en torno de la cama, fingió que se encaminaba a Lemnos, ciudad bien construida, que es para él la más agradable de todas las tierras. No en balde estaba al acecho Marte, que usa áureas riendas, y cuando vio que Hefesto, el ilustre artífice, se alejaba, se fue al palacio de este ínclito dios, ávido de amor de Citerea, la de hermosa corona. Venus, recién venida de junto a su padre, el prepotente Saturnio, se hallaba sentada, y Marte, entrando en la casa, la tomó de la mano y así le dijo: ven al lecho, amada mía, y acostémonos, ya que Hefesto no está entre nosotros, pues partió sin duda hacia Lemnos y los sinties de bárbaro lenguaje. Así se expresó, y a ella le pareció grato acostarse. Se metieron ambos en la cama y se extendieron a su alrededor los lazos artificiosos del prudente Hefesto, de tal suerte que aquellos no podían mover ni levantar ninguno de sus miembros, y entonces comprendieron que no había medio de escapar. No tardó en presentárseles el ínclito cojo de ambos pies, que se volvió antes de llegar a la tierra de Lemnos, porque el sol estaba en acecho y fue a avisarle. Se encaminó a su casa con el corazón triste, se detuvo en el umbral y, poseído de feroz cólera, gritó de un modo tan horrible que le oyeron todos los dioses: Padre Zeus, bienaventurados y sempiternos dioses, vengan a presenciar estas cosas ridículas e intolerables. Venus, hija de Zeus, me infama de continuo, a mí, que soy cojo, queriendo al pernicioso Marte, porque es gallardo y tiene los pies sanos, mientras que yo nací débil, pero de ello nadie tiene la culpa, sino mis padres, que no debieron haberme engendrado. Verán cómo se han acostado en mi lecho y duermen, amorosamente unidos, y yo me angustio de contemplarlo, mas no espero que les dure el yacer de este modo, ni siquiera breves instantes, aunque muchos se amen. Pronto ambos no querrán dormir, pero los engañosos lazos los sujetarán hasta que el padre me restituya íntegra la dote que le entregué por su hija desvergonzada, que ésta es hermosa, pero no sabe contenerse. Tal dijo, y los dioses se juntaron en la morada de pavimento de bronce. Compareció Poseidón, que ciñe la tierra. Se presentó también el benéfico Hermes. Llegó asimismo el soberano flechador Apolo. Las diosas se quedaron, por pudor, cada una en su casa. Los dioses se detuvieron, dadores de bienes, en el umbral, y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados númenes al ver el artificio del ingenioso Hefesto. Y uno de ellos dijo al que tenía más cerca: no prosperan las malas acciones, y el más tardo alcanza al más ágil. Como ahora Hefesto, que es cojo y lento, aprisionó con su artificio a Marte, el más veloz de los dioses que poseen el Olimpo, quien tendrá que pagarle la multa del adulterio. Así estos conversaban, mas el soberano Apolo, hijo de Zeus, habló a Hermes de esta manera: Hermes, hijo de Zeus, mensajero, dador de bienes, ¿querrías, preso en fuertes lazos, dormir en la cama con la dorada Venus? Le respondió el mensajero Argicida: ojalá sucediera lo que has dicho, oh soberano flechador Apolo. Me envolverían triple número de inextricables lazos, y ustedes los dioses y aun las diosas todas me estuvieran mirando, con tal que yo durmiera con la dorada Venus. Así se expresó, y se alzó nueva risa entre los inmortales dioses. Pero Poseidón no se reía, sino que suplicaba continuamente a Hefesto, el ilustre artífice, que pusiera en libertad al dios Marte, y le decía estas aladas palabras: desátale, que yo te prometo que pagará como lo mandas, cuanto sea justo entre los inmortales dioses. Le replicó entonces el ínclito cojo de ambos pies: no me ordenes semejante cosa, oh Poseidón, que ciñes la tierra, pues es mala la caución que por los malos se presta. ¿Cómo te podría premiar yo ante los inmortales dioses si Marte se fuera suelto y libre ya de los lazos, rehusara satisfacer la deuda? Le contestó Poseidón, que sacude la tierra: si Marte huyera, rehusando satisfacer la deuda, seré yo quien te la pague.
Le respondió el ínclito cojo de ambos pies: no es posible, ni sería conveniente negarte lo que pides. Dicho esto, la fuerza de Hefesto les quitó los lazos. Ellos, al verse libres de los mismos, que tan recios eran, se levantaron sin tardanza y se fueron él a Tracia y la risueña Venus a Chipre y Pafos, donde tienen un bosque y un perfumado altar. Allí las gracias la lavaron, la ungieron con el aceite divino que hermosea a los sempiternos dioses y le pusieron lindas vestiduras que dejaban admirado a quien las contemplaba. Tal era lo que cantaba el ínclito Aedo, y se holgaba de oírlo Odiseo y los feacios, que usan largos remos y son ilustres navegantes. Alcino mandó entonces que Alio y Laudamante bailaran solos, pues con ellos no competía nadie. Al momento tomaron en sus manos una linda pelota de color púrpura, que les hiciera el habilidoso Pólibo, y el uno, echándose hacia atrás, la arrojaba a las sombrías nubes, y el otro, dando un salto, la cogía fácilmente antes de volver a tocar con sus pies el suelo. Tan pronto como se probaron en tirar la pelota rectamente, se pusieron a bailar en la fértil tierra, alternando con frecuencia. Aplaudieron los demás jóvenes que estaban en el circo y se promovió una fuerte gritería, y entonces el divinal Odiseo habló a Alcino de esta suerte: Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, prometiste demostrar que sus danzadores son excelentes y lo has cumplido. Atónito me quedo al contemplarlos. Tal dijo, se alegró la sacra potestad de Alcino y al punto habló así a los feacios, amantes de manejar remos: oigan, caudillos y príncipes de los feacios, me parece el huésped muy sensato. Ofrezcámosle los dones de la hospitalidad, que esto es lo que procede. 12 preclaros reyes gobiernan como príncipes la población y yo soy el treceno. Traiga cada uno un manto bien lavado, una túnica y un talento de precioso oro, y vayamos todos juntos a llevárselo al huésped para que, al verlo en sus manos, asista a la cena con el corazón alegre, y apacigüenlo Euríalo con palabras y un regalo, porque no habló de conveniente modo. Así les arengó, todos lo aplaudieron y poniéndolo por obra, enviaron a sus respectivos heraldos para que les trajeran los presentes, y Euríalo respondió de esta suerte: Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, yo apaciguaré al huésped como lo mandas, y le daré esta espada de bronce, que tiene la empuñadura de plata, y en torno suyo una vaina de marfil recién cortado. Será un presente muy digno de tal persona. Diciendo así, puso en las manos de Odiseo la espada guarnecida de argenteos clavos y pronunció estas aladas palabras: Salud, padre huésped. Si alguna de mis palabras te ha molestado, llévensela cuanto antes los impetuosos torbellinos, y las deidades te permitan ver nuevamente a tu esposa y llegar a tu patria, ya que hace tanto tiempo que padeces trabajos lejos de los tuyos. Le respondió el ingenioso Odiseo: muchas saludes te doy también, amigo. Los dioses te concedan felicidades, y ojalá que nunca eches de menos esta espada de que me haces presente, después de apaciguarme con tus palabras. Dijo, y se echó al hombro aquella espada guarnecida de argenteos clavos. Al ponerse el sol, ya Odiseo tenía delante de sí los hermosos presentes. Se introdujeron en la casa de Alcino los conspicuos heraldos y se hicieron cargo de ellos los vástagos del ilustre rey, quienes transportaron los bellísimos regalos a donde estaba su venerada madre. Volvieron todos al palacio, precedidos por la sacra potestad de Alcino, y se sentaron en elevadas sillas. Y entonces la potestad de Alcino dijo a Arete: trae, mujer, un arca muy hermosa, la que mejor sea, y mete en ella misma un manto bien lavado y una túnica. Pon al fuego una caldera de bronce y calienta agua para que el huésped se lave, y viendo colocados por orden cuantos presentes acaban de traerle los eximios feacios, se regocije con el banquete y el canto del Aedo. Y yo le daré mi hermosísima copa de oro, a fin de que se acuerde de mí todos los días al ofrecer en su casa libaciones a Zeus y a los restantes dioses. Así dijo. Arete mandó a las esclavas que pusieran enseguida un gran trípode al fuego. Ellas llevaron al ardiente fuego un trípode que servía para los baños. Echaron agua en la caldera y recogiendo la leña, la encendieron debajo. Las llamas rodearon el vientre de la caldera y se calentó el agua. Entre tanto sacó Arete de su habitación un arca muy hermosa y puso en la misma los bellos dones, vestiduras y oro que habían traído los feacios, y además un manto y una elegante túnica. Y seguidamente habló al héroe con estas aladas palabras: examina tú mismo la tapa y échale pronto un nudo, no sea que te hurten alguna cosa en el camino, cuando en la negra nave estés entregado al dulce sueño. Apenas oyó estas palabras el paciente divinal Odiseo, encajó la tapa y le echó un complicado nudo que le enseñara a hacer la venerada Circe. Acto seguido lo invitó la despensera a bañarse en una pila, y Odiseo vio con agrado el baño caliente, porque no cuidaba de su persona desde que partió de la casa de Calipso, la de hermosos cabellos.
Delos, que en ella estuvo siempre atendido como un dios. Y lavado ya y ungido con aceite por las esclavas, que le pusieron una túnica y un hermoso manto, salió y se fue hacia los hombres, bebedores de vino, que allí se encontraban. Pero Nausicaa, a quienes las deidades habían dotado de belleza, se paró ante la columna que sostenía el techo sólidamente construido. Se admiró al clavar los ojos en Odiseo y le dijo estas aladas palabras: Salve, huésped, para que en alguna ocasión, cuando estés de vuelta en tu patria, te acuerdes de mí, que me debes, antes que a nadie, el rescate de tu vida. Le respondió el ingenioso Odiseo: Nausicaa, hija del magnánimo Alcino, concédame Zeus, el tonante esposo de Hera, que llegue a mi casa y ve el día de mi regreso, que allí te invocaré todos los días como a una diosa, porque fuiste tú, oh doncella, quien me salvó la vida. Dijo, y fue a sentarse junto a Alcino, cuando ya se distribuían las porciones y se mezclaba el vino. Compareció el heraldo con el amable Aedo de Módoco, tan honrado por la gente, y le hizo sentar en medio de los convidados, arrimándolo a excelsa columna. Y entonces el ingenioso Odiseo, cortando una tajada del espinazo de un puerco de blancos dientes, del cual quedaba aún la mayor parte y estaba cubierto de abundante grasa, habló al heraldo de esta manera: Heraldo, llévale esta carne a Demódoco para que coma y así le obsequiaré, aunque estoy afligido, que a los aedos por doquier les tributan honor y reverencia a los hombres terrestres, porque la musa les ha enseñado el canto y los ama a todos. Así dijo, y el heraldo puso la carne en las manos del héroe Demódoco, quien al recibirla sintió que se le alegraba el alma. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante. Cuando satisfacieron las ganas de comer y de beber, el ingenioso Odiseo habló a Demódoco de esta manera: Demódoco, yo te hablo más que a otro mortal cualquiera, pues debe de haberte enseñado la musa, hija de Zeus, o el mismo Apolo, a juzgar por lo primorosamente que cantas, el azar de los aquivos y todo lo que llevaron al cabo. Padecieron y soportaron, como si tú en persona lo hubieras visto o se lo hubieras oído referir a alguno de ellos. Pasa a otro asunto y canta cómo estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Minerva, máquina engañosa que el divinal Odiseo llevó a la Acrópolis, después de llenarla con los guerreros que arruinaron a Troya. Si esto lo cuentas como se debe, yo diré a todos los hombres que una deidad benévola te concedió el divino canto. Así habló, y el Aedo, movido por divinal impulso, entonó un canto cuyo comienzo era que los argivos se dieron a la mar en sus naves de muchos bancos, después de haber incendiado el campamento, mientras algunos ya se hallaban con el celebérrimo Odiseo en el ágora de los teucros, ocultos por el caballo que estos mismos llevaron arrastrando hasta la Acrópolis. El caballo estaba en pie y los teucros sentados a su alrededor. Decían muy confusas razones y vacilaban en la adopción de uno de estos tres pareceres: hender el vacío leño en el cruel bronce, subirlo a una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses. Esta última resolución debía prevalecer, porque era fatal que la ciudad se arruinara cuando tuviera dentro aquel enorme caballo de madera, donde estaban los más valientes argivos que llevaron a los teucros al estrago y la muerte. Cantó como los aqueos, saliendo del caballo y dejando la hueca emboscada, asolaron la ciudad. Cantó asimismo cómo, dispersos unos por un lado y otros por otro, iban devastando la excelsa urbe, mientras que Odiseo, cual si fuera Marte, tomaba el camino de la casa de Deífobo, juntamente con el deiforme Menelao, y refirió cómo aquél había osado sostener un terrible combate, del cual alcanzó victoria por el favor de la magnánima Minerva. Tal fue lo que cantó el eximio Aedo, y en tanto se consumía Odiseo, y las lágrimas manaban de sus párpados y le regaban las mejillas. De tal suerte que una mujer llora, abrazada a su marido, que cayó delante de su población y de su gente, para que se libraran del día cruel la ciudad y los hijos. Al verlo moribundo y palpitante, se le echa encima y profiere agudos gritos. Los contrarios la golpean con las picas en el dorso y las espaldas, trayéndole la esclavitud a fin de que padezca trabajos e infortunios, y el dolor miserando deshace sus mejillas. De semejante manera Odiseo derramaba de sus ojos tantas lágrimas que movía a compasión. A todos les pasó inadvertido que vertiera lágrimas, menos a Alcino, el cual, sentado junto a él, lo advirtió y notó, oyendo a sí mismo que suspiraba profundamente, y enseguida dijo a los feacios, amantes de manejar remos: Óiganme, caudillos y príncipes de los feacios, cese Demódoco de tocar la melodiosa cítara, pues quizás lo que canta no le sea grato a todos los oyentes. Desde que empezamos la cena
y se levantó el divinal Aedo, el huésped no ha dejado de verter doloroso llanto. Sin duda le vino al alma algún pesar. Cese aquel para que nos regocijemos todos, así los albergadores del huésped como el huésped mismo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer, ya que por el venerable huésped se han preparado estas cosas, su conducción y los dones que le hemos hecho en demostración de aprecio? Como a un hermano debe tratar al huésped y al suplicante, quien tenga un poco de sensatez, y así no has de ocultar tampoco con astuto designio lo que voy a preguntarte, sino que será mucho mejor que lo manifiestes. Dime el nombre con que en tu población te llama tu padre y tu madre, los habitantes de la ciudad y los vecinos de los alrededores, que ningún hombre bueno o malo deja de tener el suyo desde que ha nacido, porque los padres lo imponen a cuantos engendran. Nómbrame también tu país, tu pueblo y tu ciudad, para que nuestros bajeles, proponiéndose cumplir tu propósito con su inteligencia, te conduzcan allá, pues entre los feacios no hay pilotos, ni sus naves están provistas de timones como los restantes barcos, sino que ya saben ellas los pensamientos y el querer de los hombres, conocen las ciudades y los fértiles campos de todos los países, atraviesan rápidamente el abismo del mar, aunque cualquier vapor o niebla los cubra, y no sienten temor alguno de recibir daño o de perderse. Si bien oí decir a mi padre Naucito que Poseidón nos mira con malos ojos, porque conducimos sin recibir daño a todos los hombres, y afirma que el dios haría naufragar en el oscuro mar un bien construido bajel de los feacios, al volver de conducir a alguien, y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña. Así se expresaba el anciano, pero el dios lo cumplirá o no, según le plazca. Habla y cuéntame sinceramente por dónde anduviste perdido y a qué regiones llegaste, especificando qué gentes y qué ciudades bien pobladas había en ellas, así como también cuáles hombres eran crueles, salvajes e injustos y cuáles hospitalarios y temerosos de los dioses. Dime por qué lloras y te lamentas en tu ánimo cuando oyes referir el azar de los argivos, de los dánaos y de Ilión. Se lo dieron las deidades que decretaron la muerte de aquellos hombres para que sirvieran a los venideros de asunto para sus cantos. ¿Acaso perdiste delante de Ilión algún deudo como tu yerno ilustre o tu suegro, que son las personas más queridas después de las ligadas con nosotros por la sangre y el linaje? ¿O fue por ventura un esforzado y agradable compañero, ya que no es inferior a un hermano el compañero dotado de prudencia?